Dios los bendiga, hermanos. Hermoso día nos ha regalado el Señor hoy, ¿no? Lindo día, lindo día. Y así como brilla la luz del sol, también brilla la luz de Cristo en tu vida. ¿Vale? Que tanto nos hace falta en este tiempo, la luz del Señor. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Job. Capítulo 36. Versículo 15. Job 36, 15. Dice así: al pobre librará de su pobreza, y en la aflicción despertará su oído. Asimismo, te apartará de la boca de la angustia. Al lugar espacioso, libre de todo apuro, y te preparará mesa llena de grosura. Gloria a Dios. Hermosa palabra, ¿no? Y a mí me gustaría que todos nosotros nos concentremos en esto, porque en este tiempo de mucha necesidad, no tiene nada que ver solamente con el tema de lo económico, sino también estamos pasando un tiempo de mucha necesidad espiritual también. Hay mucha necesidad espiritual. Estamos necesitados. Y digo estamos porque todos estamos necesitados de que Dios se manifieste con poder en nuestras vidas. Que podamos volver, hermanos, al primer amor, que tiene que ver con aquello que es la manifestación plena de Dios en nuestra vida, en un tiempo en el cual tal vez muchos no conocíamos, pero estábamos abiertos completamente a recibir todo lo que venía del Señor, lo creíamos y lo practicábamos y nos asombrábamos de ver cómo Él obraba en toda la gente. Y palabras como esta eran palabras que penetraban en nuestro corazón. No es que nos íbamos de la iglesia y nos olvidábamos, sino que las llevábamos adentro. Y palabras como esta, que recibíamos por parte de los pastores, de los evangelistas, porque con mi esposa íbamos a las campañas y tratábamos de llenarnos de todas las maneras posibles de la palabra de Dios, porque era nuestro soporte, era nuestro sostén en tiempos de gran necesidad y de grandes privaciones que teníamos que pasar como familia, pero nosotros estábamos sostenidos de la mano de Dios. Pero buscábamos con ansias, porque nuestra forma de canalizar todo esto era a través de buscar de Dios en las distintas maneras en que teníamos disponibles en aquel tiempo, y era un tiempo de avivamiento. Por lo tanto, teníamos la posibilidad de congregarnos en nuestra iglesia. Nuestra iglesia a la vez participaba de campañas de grandes evangelistas, como Gigi Avia, Billy Graham y tantos otros, y nosotros podíamos nutrirnos de toda esa multitud de esa palabra fresca, poderosa de Dios que se derramaba sobre nuestra vida. Y así íbamos avanzando en el camino. Y nos congregábamos todo lo que era posible. Y hacíamos todo lo que pudiéramos para poder llenarnos de Dios y poder alcanzar aquello que esperábamos. ¿Saben qué, hermanos?
Hoy se nota mucha frialdad en el pueblo de Dios. Privilegian más que nada, por cuestiones personales, antes que estar en comunión con Dios, que buscar de Dios. ¿Y sabe qué es lo que ocurre? Esta frialdad se tiene que terminar. Porque, ¿qué ocurre? Cuando uno reconoce que tiene necesidad de Dios, palabras como esta, uno las cree de punta a punta y la incorpora a su vida. Y tiene hambre de la palabra de Dios. Entonces, la busca, estar en todo momento en comunión con Dios. Y así hacíamos nosotros, porque eran dos alternativas que teníamos. O estábamos con Dios o nos hundíamos. Y nosotros buscábamos estar con Dios para salir del pozo en el que nos encontrábamos en aquel momento. Porque la veníamos pasando bastante mal y realmente el Señor nos empezó a sacar de ese pozo en el que nos encontrábamos. Entonces acá volvemos a ver cómo es una promesa de Dios. Al pobre librará de su pobreza. La pobreza, en todos sus sentidos, es una esclavitud. La escasez, la falta de lo necesario, es esclavitud. Porque nos va transformando en personas que vivimos necesitadas y sin solución. Por eso el Señor dice lo primero, al pobre librará de su pobreza. Y cuando hablamos de pobreza, no hablamos solamente de la pobreza económica. Porque hay mucha gente que es muy rica, pero que no tiene ningún contenido de nada en su vida personal. ¿Por qué? Porque están absolutamente empobrecidos como personas. Carecen de valores, de principios, de un montón de cosas. Empobrecidos de ánimo, deprimidos, fracasados. No hace falta ser pobre solamente de dinero. Es más, es secundario eso. Pero fíjense que está muy vinculado esto que yo estoy diciendo, porque después dice, y en la aflicción despertará su oído. Pero primero dice, al pobre librará de su pobreza. ¿Esto qué quiere decir? Que va a liberarnos de la escasez, de aquello que nos falte, sea lo que sea, material o espiritual. Pero nos va a enriquecer, el Señor enriquece. El Señor nos enriquece con su poder y su presencia. Yo he sentido la riqueza espiritual de Dios. Cuando estaba mal, buscando desde el Señor, en la iglesia, en todo momento, aún en el día de hoy, me ocurre sentir la presencia de Dios. Me levanta y me siento como pleno. Y esto tiene que ver con una abundancia espiritual que es necesaria para poder vivir cada día. Tenemos que vivirlo, Cristo. Tenemos que respirarlo. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Él dijo, he venido para que tengan vida y vida en abundancia. ¿Cómo se entiende esto? Que si Él ha venido, es que tenemos que recibirlo, incorporarlo nosotros para que nos llenemos de vida. Aleluya. No se está vivo solamente porque se ve que una persona abre los ojos, se mueve y camina. Tiene que ver con mucho más eso de la vida, tiene que ver con la vida interior que necesitamos tener para poder tener influencia sobre las demás cosas. Porque hay personas que por dentro van muriendo, están agónicas porque les falta tanto a nivel de ánimo, a nivel de ganas, a nivel de estímulo. Que verdaderamente necesitan ser libres de todo eso.
Entonces, yo quiero que entiendan que el concepto de pobreza en la Biblia es muy amplio. No tiene que ver con la plata nada más, con la falta de plata, con la falta de bienes. Eso también es malo. Y es bueno clamar a Dios y pedirle al Señor para que uno lo prospere también económicamente. Por supuesto que sí. Y hay que hacerlo. Porque la palabra dice que el Señor, la bendición de Dios es la que enriquece y no trae tristeza con esto. Quiero decir con esto, que nosotros ser rico en términos bíblicos es tener abundancia de todo. Amén. Cuando tenemos abundancia de todo, estamos enriquecidos por Dios. Y la abundancia de todo no solamente lo material, sino también lo espiritual. Estar plenos espiritualmente, tener el alma en alto, tener expectativas, tener ilusiones, tener esperanza. Eso es vida. Gloria a Dios. Y Jesús dijo: venido para que tengan vida y la tengan ¿en qué? En abundancia. ¿Esto qué quiere decir? Vida es manifestar vida a través de la alegría, de las ganas, del empuje, de la expectativa, de que cada día me levanto diciendo: Señor, ¿qué tenés para mí hoy? Amén. Que uno diga, de repente tenga esa ilusión de que va a tener un muy buen día, una muy buena semana, de que Dios se va a manifestar y de que alcanzaremos aquello que estamos buscando. Porque todos tenemos anhelos, necesidades, deseos. Y cuando empezamos a poner esto en las manos de Dios, se despierta la esperanza. La palabra de Dios es una palabra de esperanza, es una palabra de ánimo y es una palabra de vida. Y para que podamos tener eso nosotros, tenemos que impregnarnos de la palabra del Señor. Habitar en un ambiente donde se predica la palabra, donde se ora, donde se alaba, donde se adora, porque en la adoración también estamos clamando por su presencia y que su gloria nos cubra. Los cánticos en la iglesia tienen ese fundamento, la búsqueda de la presencia. Y así nos vamos llenando de vida y así vamos dejando, abandonando esa pobreza a la que se refiere la palabra de Dios. Dejamos de ser pobres de espíritu, pobres espiritualmente, pobres de esperanza. Amén. Al pobre librará de su pobreza. Y en la aflicción despertará su oído. Ahí tenemos una palabra de fortaleza delante del Señor. En la aflicción es algo, padecerlo tremendo, ¿no? Cuando uno se aflige por algo, más vale que le pida a Dios que haga algo para que se rompa ese estado de aflicción. Porque la aflicción lo que hace es generar una angustia muy fuerte. El afligido no tiene la cabeza puesta en otra cosa que no sea lo que lo está afligiendo y nada más. Y pierde la capacidad de vivir cada día. Pierde la capacidad de ocuparse de todas las cosas que tiene que ocuparse y está nada más que enfocado en el problema que tiene, que lo aflige, se angustia, se desanima, se deprime, pero no lo resuelve, porque la solución está en Dios, no en nosotros. Y acá dice que en la aflicción el Señor despertará nuestro oído. Hay una frase que dice la palabra y se despierta que tú te duermes, ¿no? Y a veces estamos como dormidos a la palabra de Dios, estamos como dormidos a la presencia de Dios y estamos nada más que enfocados en lo que nos pasa, pero no en lo que Dios puede hacer. Y voy a hacer esto, y voy a decir lo otro, y voy a hacer esto, y voy a hacer aquello. Pará, primero hablemos con el Señor, a ver cómo podemos hacer para salir de lo que estamos viviendo sin necesidad de llegar hasta la angustia, porque angustiarnos, deprimirnos y desesperarnos no resuelve lo que nos pasa. No lo resuelve, lo que resuelve lo que nos pasa, por difícil que sea, es el Señor.
Amén. Él con todo su poder, porque por eso el poder de Dios se manifiesta en mi vida, en la tuya, en la de todos, para que podamos avanzar sobre cosas que nosotros no podemos. Somos débiles, no digo que no. Pero la palabra dice, diga el débil y fuerte soy. Y también dice el Señor, mi poder se perfecciona en tu debilidad. Esto quiere decir, cuando me reconozco débil ante ciertas cosas, sé que la fortaleza de Dios baja sobre mi vida. Y su fortaleza es la que me permite avanzar sobre cualquier cosa. Y mirá que el diablo viene como río, pero el Espíritu del Señor, dice su palabra, levantará bandera. Amén. Gloria a Dios. La palabra es necesaria, porque es nuestra fuerza. No solamente la que se predica, la que escuchás, sino también la que recibís y la que vos también podés repetir, porque basas tus afirmaciones sobre la palabra de Dios, es como también vas a vencer. La palabra la tenemos para repetirla, para declararla, para enfrentar. Amén. Es nuestra espada. Amén. 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 Cuando hablamos de la espada, ¿de qué hablamos? De un arma necesaria para derribar al enemigo. Y Dios nos ha dado la palabra para derribar los enemigos que se levantan contra nosotros. Lo que el enemigo levanta para hacernos caer, porque el diablo permanentemente busca nuestra caída. Y nosotros tenemos la fuerza de la palabra de Dios, el poder de esa arma tremenda para deshacer todas las obras del enemigo. En el nombre de Jesús. Amén. Que se deshaga toda obra del enemigo, la vida de todos. Toda trampa, Sí, Jesús. toda acechanza, toda conspiración, todo lo oculto sea derribado en el nombre de Jesús. Sí, Señor. Amén. Amén. Y en la aflicción dice, despertará su oído. Despertará su oído, quiere decir, que va a decir, escúchame, te estoy hablando. Sí, Señor. Sí, ¿Viste cuando Señor. estás distrayendo otra cosa y te tocan y te dicen, che, te estoy hablando? ¿Qué es esto? Me contesta. Claro. Estamos como distraídos con otra cosa y no estamos escuchando que Dios está hablando. Y está diciendo, ojo con lo que pensás, ojo con lo que querés hacer. Fíjate, habla conmigo, te dice el Señor. Despertará su oído cuando el oído despierta. Escucha lo que tiene que escuchar y no cualquier cosa. Amén. Por eso el Señor despertará nuestro oído para que dejemos de escuchar lo que sea. Porque se escuchan muchas cosas, muchas voces extrañas. Pero nosotros necesitamos escuchar una sola voz, que es la voz de Dios. Necesitamos escuchar una sola palabra, que es la palabra de Dios, porque es lo único que nos va a orientar y nos va a sacar de las situaciones en las que nos encontramos. La vida, lógicamente, no es fácil. No es fácil la vida que tenemos que encarar con el trabajo, ni a nivel familiar, ni a nivel de pareja, en ningún nivel la vida es fácil, pero sí se puede afrontar y se puede tener victoria en toda dificultad que se presente cuando tenemos nuestro oído dispuesto a escuchar la palabra de Dios, porque cuando la palabra de Dios viene, entonces tenemos la solución en las manos. Es lo que se necesita hoy en día. ¿Cuánta gente desorientada hay? Que va para cualquier lado, escucha la voz de lo que sea. Y se equivoca y tropieza. ¿Por qué? Porque está escuchando cualquier cosa. Pero la palabra de Dios es muy concreta, muy específica y tiene otra ventaja, es poderosa. Y en el poder de su palabra se derriban las fortalezas. Y encontramos la salida. En el poder de su palabra. Cuenta la historia que los muros de Jericó estaban levantados. Jericó era una ciudad que tenía que tomar el pueblo de Dios. Estaban levantados a causa del pueblo de Dios. Y el Señor bajó palabra a Josué, que era el líder en ese momento de todo el pueblo que tenía que ir a ocupar la tierra prometida. Y el Señor le dijo,
Estos pensaban que tenían que prepararse para invadir de alguna manera, los muros eran enormes, no sabían cómo hacerlo, estaban afligidos por eso. Pero Dios les dijo, porque Dios cuando te baje palabra te va a decir cosas que a vos te van a parecer raras, pero son de Dios. Y les dijo, rodeen la ciudad, alaben, toquen los instrumentos y después den un grito de victoria. Tal cual hicieron, rarísimo, porque ¿cómo ganas una guerra simplemente tocando instrumentos y dando un grito de victoria? Pero él le dijo que lo hicieron así. Y cuando lo hicieron, los muros cayeron. Así van a caer los muros en tu vida y en la mía. Cuando entendamos que tenemos que alabar a Dios sobre toda circunstancia, porque en esa alabanza cae la fortaleza. Gloria. Y si uno cree en esto, lo logra. Y es raro, sí que es raro. Pero ¿cómo? No tengo que hacer nada. No, tenés que simplemente buscar la guía de Dios. Que Él te indique. Dios nos va a indicar hacer cosas que no sabemos, no las podemos entender, pero Él sí sabe lo que te está diciendo. Yo en una época, voy a ser muy breve porque muchos conocen este testimonio, yo tenía una deuda muy grande, muy grande. Estaba por perder mi casa, estaba por quedar con mi familia en la calle. Y me caían las cartas de documentos hasta que me cita el abogado que estaba interviniendo en el tema de mi desalojo. Y tuve que ir ahí a tribunales, al estudio de él. Y él me intimó diciéndome, usted tiene esta deuda, así que va a ser desalojado, es un juicio ejecutivo, en un mes se va. Así nomás me lo dijo. Y yo me quedé. Pero yo cuando iba caminando en la plaza de tribunales hacia el estudio de él, yo sentía la presencia del Señor al lado mío, sentía que alguien caminaba conmigo, hermanos. Esa época era tremenda porque yo buscaba desesperadamente la guía de Dios. Ya la noche anterior en el colectivo 56 me estaba diciendo, necio, tanto miedo tenés de los hombres que no sabés que yo, tu Dios, te voy a salvar. Y yo estaba, que hermanos, les aseguro que estaba loco, no entendía más nada porque tenía la espada sobre la cabeza. Y entonces resulta que, y ahí viene el tema este de que cuando Dios habla tenemos que aceptar lo que dice y obedecer porque no quieras entender, porque hay cosas que únicamente Él sabe nada más. ¿Por qué te las dice? Y cuando este hombre me dijo así, yo me quedé y una voz me dijo, decirle que en 7 días le vas a pagar. Y yo no me animaba y estaba esa vocecita dentro de mí, decía, decíselo. Y le dije, mire doctor, le digo, en 7 días le voy a traer el dinero. Eran miles de dólares que debía, ¿eh? Y agarré y me dijo, y bueno, dice, lo puedo esperar 7 días más. Total, irse se va a ir lo mismo. Macanudo, ¿no? Y yo salí de ahí porque dije, yo le voy a traer el dinero en 7 días. Porque era algo terrible, la fuerza de esa voz sobre mí diciendo, decíselo. Y yo se lo dije. Y después cuando salí dije, ¿y ahora qué hacemos, Señor? No tengo un mango ni sé de dónde sacarlo. Y bueno, me fui al trabajo. Y en el trabajo todo estaba normal, no había ninguna diferencia, no había ninguna plata que fuera a cobrar por ningún lado, todo estaba tal cual. Y empezaron a pasar los días. Y resulta que unos días antes, el director del lugar en el que yo estaba, que era un hombre que no reparaba en ninguno de nosotros porque estábamos lejos de su
por su cargo estábamos muy abajo nosotros. Me mira y me dice un día, me llama, y me dice, ¿qué le pasa a usted que tiene esa cara? Él nunca se fijaba, ni en la cara de la esposa se fijaba. Y yo le dije, no, tengo un problema. ¿Y cuál es su problema? Me pasa esto, esto y esto. Le conté. Y bueno, está bien, me dice. Espero que lo solucione, me dijo. Chocolate, dije yo. Espero que sí, señor, le dije. Otra vez salí por el pasillo de ahí de mi trabajo y decía, Señor, ¿qué hago? Se acerca el día. Sexto día. El séptimo día tenía que pagar. Este hombre me llama a su despacho y me dice, tengo algo para usted. Y me entrega un sobre. Vaya y resuelve el problema. Me entregó exactamente los $14,000 que yo tenía que pagar. Fue Dios que lo tocó a un punto. Además no era ni cristiano ni nada. Pero ¿sabes lo que pasa? Que Dios toca a quien sea para favorecerte. La cara que puso el abogado cuando le fui con la plata. Porque ya había un plan para quedarse algunos con nuestro departamento. Ya estaba todo armadito. Pero el Señor derribó los muros de Jericó. Y cuando le di la plata, le dije, acá está el dinero que le dije. El séptimo día. Se quedó mirándome, no entendía nada. Y después hicieron el documento diciendo que yo tenía mis deudas canceladas. Fue el Señor. Por Cristo. Nunca me puedo olvidar de eso. Le aseguro que no me puedo olvidar de ese día. Y ya pasaron más de 30 años. Ahí me di cuenta que sin Él no soy nadie, ni soy nada. Pero con Él, como decía Pablo, Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Yo no soy nadie, pero Él es grande. Yo soy débil, pero Él es fuerte. Yo soy pequeño, pero Él es grande. Y en Él está mi victoria. Pase lo que pase. Por tanto, esta palabra asimismo te apartará de la boca de la angustia. Es una palabra de esperanza. No dice, va a sacar de tu boca la angustia. Dice, la angustia va a dejar de nombrarte. La angustia es un espíritu inmundo que nos enmudece y nos nombra, nos señala y nos ata. Pero en el nombre de Jesús te digo que el Señor te hará libre de toda angustia en el nombre de Jesús. Se romperán los lazos de la angustia que tendieron sobre tu vida. Y dice, te apartará de la boca de la angustia. Esto quiere decir, te va a separar y nunca más vas a volver a tener que ver con eso. A lugar espacioso, libre de todo apuro, es una palabra de independencia.
libre de todo apuro, lugar espacioso, te vas a poder mover en libertad. Un espacio espiritual amplio donde podremos movernos sin necesidad de buscar nada porque todo lo tenemos allí. Y vamos a estar contenidos en ese espacio espiritual, libres de todo apuro, libres de toda aceleración, libres de toda fijación, libres de toda aflicción. Y te preparará, dice, mesa llena de grosura. Y cuando habla de esto en términos bíblicos, tiene que ver con mesa abundante de alimentos. Pero acá tiene que ver también con la abundancia de todo lo que necesitamos. Salud, libertad, prosperidad. Una buena relación con la pareja, con la familia, con los amigos. Mesa llena de grosura. Amén. Esa es la palabra que el Señor tiene para nosotros. Una palabra de esperanza. Por eso es que nosotros lo que tenemos que hacer simplemente es esperar en Dios. Solamente eso, esperemos en Dios. Espera en Él, dice la palabra, y Él hará. No dice, puede ser que haga, puede ser que no, dice, hará. Es una palabra no solamente de esperanza, es una palabra segura. Porque lo que Dios dice, lo hace. Tiene cumplimiento. Ahí en Josué, vos vas a ver que ahí por el capítulo 25, puede ser por ahí, después que pasaron por todas las batallas, ganaron todas las batallas, tomaron toda la tierra, Caleb dijo, quiero la parte que me corresponde, le dieron el monte de Hermón y todo eso. Dice al final, y no dejaron de cumplirse todas las buenas promesas que Dios le hizo a su pueblo, como no dejarán de cumplirse todas las buenas promesas que Dios hizo sobre tu vida. Se levante quien se levante y hable quien hable. El Señor está con vos. Recibilo en el nombre de Jesús. Cristo está con nosotros y estaré con ustedes hasta el fin del mundo. Clama a mí, yo te responderé. Sobre esas palabras nos tenemos que mover. Y yo espero que esta palabra toque tu vida con poder. Y que te levantes. Porque Dios quiere que te levantes. Dios no es un Dios de caídos. Es un Dios de gente que está levantada. Pero el que nos saca y nos levanta de la aflicción es el Señor. Porque dice su palabra que no dejará para siempre caído al justo. Amén. Que Dios te bendiga. Gloria a Dios.